Continuamos entonces, ¿me escuchan? Señor. Sí, pro. Yo voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, sí, señor. Bueno, aquí hay otro concepto que nos está hablando entonces de, de, de que en este tema del análisis del entorno nos habla entonces de que tenemos un entorno próximo y un entorno remoto, ¿sí? Es decir, dentro de eso, dentro de las variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, legales, psicológicas, estamos hablando aquí, el módulo nos puede hablar de una situación que se llama, hay unos entornos próximos y unos entornos remotos. Entonces, el contexto próximo se refiere a las fuerzas que operan en el entorno inmediato a la organización, que está compuesto por las organizaciones o empresas competidoras, instituciones que conforman un sector específico, conjunto de los sectores sociales, los usuarios de los servicios sociales, los clientes que están en la comunidad y sobre los cuales se puede ejercer una influencia. Ampliemos este concepto. Entonces, si yo hago una interpretación y una lectura de ese entorno y a mí me dicen que hay un entorno próximo sobre el cual yo puedo como empresa tener una influencia, ¿qué podríamos entonces inferir de este texto o de este párrafo mejor? Léanlo por favor y me cuentan cuáles serían sus apreciaciones. De a uno. Profe, pues lo que está sucediendo ya en cuanto a mi empresa que ejerce pues la influencia para que sea un contexto, un entorno próximo. Pues digamos, no sé, según lo que leo ahí, digamos, no sé, pues la competencia, los entes de control, los proveedores, los clientes, todo eso. No. Claro, a eso estamos haciendo referencia. Es decir, todo estas condiciones que tenemos, que están hablando de los competidores. Yo puedo, ustedes como empresarios, como gerentes, con ese pensamiento estratégico que van a empezar a tener ahora y con esa lectura de ese entorno, yo les pregunto, ¿ustedes pueden tener una influencia sobre las empresas competidoras? Sí, O profe. pueden tener alguna influencia sobre otras empresas que no siendo competidoras sí están dentro del sector. Pueden ser, por ejemplo, sus proveedores, ¿cierto? Y Sí, sobre los clientes, sí. sobre sus clientes, ustedes pueden ejercer una influencia sobre ellos. Claro, profe. Muy bien. Sí. Ahora, ese entorno se llama próximo porque es, digamos que está en la primer línea, que es con lo que la empresa convive a diario. La empresa, sus empresas,
se están desenvolviendo todos los días en ese entorno, en el entorno del mercado, en el entorno de los competidores, en el entorno de los consumidores, en el entorno de los proveedores. Y eso, de alguna manera, es susceptible de que ustedes como empresarios puedan influenciar ciertas variables de comportamiento de esos entes, ¿sí? Ahora bien, ese entorno próximo permite identificar y conocer las fortalezas y debilidades del mercado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo cuando decimos que me permite conocer esas fortalezas y debilidades del mercado o no? Sí, profe. ¿Por qué razón nos permite conocerlas? Porque si estamos hablando en cuanto a la competencia, pues podemos reconocer el tema de precios, de estrategias que utilizan ellos para la captación de clientes, Sí. pues no sé, profe, muchas cosas. Y también podemos conocer e influenciar el pensamiento de los consumidores, la forma de compra de los consumidores y de los usuarios. Sí, señor. Sí, también podemos modificar de alguna manera esos comportamientos. Bueno, ahora, ¿qué otras variables se pueden analizar dentro de ese contexto próximo o que hacen parte mejor de ese contexto próximo? Entonces, miren, o miremos mejor. Variables demográficas, ¿sí? Y cuando yo, Luis Fernando, lee estas variables demográficas, estas variables geográficas, estas variables psicológicas y de comportamiento, estoy casi hablando de una segmentación, ¿sí? De Ajá. una segmentación. Entonces, una variable demográfica, a partir de movimientos migratorios de la gente de un lugar a otro, grupos de nacionales y etnias, su nivel educativo, tamaño de la familia, clases sociales, grupos por edades, sexo y ocupación. Y lo evidenciamos, esta parte que dice movimientos migratorios, lo podemos evidenciar claramente en el tema de los amigos que llegan de Venezuela y pasan por el Quindío o se quedan en el Quindío, ¿cierto? Entonces, aquí hay una condición. Nosotros como quindianos, pues no vemos tan, digamos, tan de primera mano la situación tan compleja que presenta esta migración de venezolanos, como si lo pueden estar viendo la gente que vive ahí en Pasto y la gente que está en Cúcuta. Cúcuta y Bucaramanga y arriba por La Guajira, que es, Claro. digamos, la parte caliente donde llegan y llegan y llegan y llegan y se quedan ahí para tomar decisiones de por dónde me voy o me devuelvo. ¿Sí ven? Entonces, ese entorno próximo, ¿cómo está afectando o cómo está beneficiando mi negocio? ¿Sí? Ahora, una variable geográfica. ¿Cómo el patrón de compra urbano rural, la densidad de población, el patrón de transporte y de ocupación? Esos son variables también que yo debo tener en cuenta. Cuando hablo de patrón de compra es cómo compra la gente de la ciudad, cómo compra la gente de las fincas. ¿Será que compran lo mismo? ¿Será que compran las mismas cantidades? ¿Dónde hay más No. concentración de población? ¿En qué municipios hay más gente? ¿En qué municipios hay menos gente? ¿Yo para qué me voy para un municipio pequeñito? O mejor me voy para un municipio grande. O mi estrategia si me para un municipio pequeño, ¿cierto? No sé. Lo Sí. importante es analizarla. Patrón de transporte y de ocupación. Entonces, todas esas son variables próximas que yo las estoy conviviendo con ellas diariamente. Bueno, como digo yo, ahí está en el módulo para que ustedes en un tiempito, ahora que tienen tanto tiempo que tenemos, le den una leída. Es para avanzar un poco. Ahora hablemos entonces de un contexto remoto. Juan, ¿a qué nos referimos con el contexto remoto? Muy bien, ¿qué más? Ma- Se refiere a las fuerzas que operan en el entorno más lejano a la organización y está constituido por las fuerzas económicas, políticas, sociales, culturales y regulaciones legales o los avances científico-técnicos. ¿Sigue? Estas fuerzas económicas están referidas a los recursos de la naturaleza, la dirección económica de la economía
en un determinado país o región. Algunos ejemplos de variables económicas consideradas en el análisis son crecimiento económico, el gasto público, el gasto social, el empleo, las reformas tributarias, el establecimiento de impuestos y tasas de interés, la inflación. También podrán incluirse el porcentaje de inversión en la producción industrial, el déficit de las finanzas públicas, la deuda externa, las políticas de los organismos internacionales, económicos sectoriales y su influencia en el mercado en el país donde opera la organización. Muy bien, aguanta hasta ahí. Vale. Entonces, ya analizamos, digamos, ese entorno próximo y lo podemos definir entonces como ese entorno en donde, en ese entorno donde la compañía, donde sus compañías, donde ustedes se están enfrentando todos los días. Es la primer línea que se encuentra de frente su organización, su empresa. Y de alguna manera, digamos que la gestión de la gerencia o la gestión de las organizaciones, digamos que está funcionando o funciona en ese ambiente próximo, porque está inmerso en el mercado, está trabajando con la competencia, está trabajando con el consumidor, está trabajando con los proveedores, está trabajando con los usuarios y está trabajando en esos entornos sociales, en esas estratificaciones altas, bajas, medias, donde usted se está desarrolla su operación empresarial. ¿Sí? ¿Me hice entender con ese discurso? Sí, señor. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer, que es lo que usted está viendo todos los días. La competencia todos los días le hace un daño. La competencia A, la B, la C, la D, pero todos los días a usted la competencia le da dolor de cabeza, porque son varias compañías que compiten con usted, en contra suya o con usted. Entonces, todos los días esa compañía le da dolor de cabeza. Todos los días usted está trabajando con clientes, con consumidores y con usuarios. Y todos los días usted tiene que ver con proveedores. Entonces, ahí es donde usted se pelea la vida financiera de su organización, en ese entorno o en ese contexto próximo. Ahora, ¿cuál es entonces ese entorno o ese contexto remoto? Lo hablábamos ahora. Entonces ahí está ese tema económico, ese tema político, social, cultural, legal, ¿sí? Tecnológico, que no porque en el sentido figurado la palabra remoto no es que esté lejos y no es que no nos vaya a tocar, sino que es otro aspecto que viene cierto que yo debo de conocerlo, pues para poder saber y entender qué estrategias. Entonces acá abajo nos habla de que en las variables económicas usted tendría que conocer, y creo que nosotros lo vimos en algunas clases, de algunos indicadores económicos o macroeconómicos. ¿Me explico? Usted tendría que, por ejemplo, saber cuál es la tasa de interés que está prestando un banco hoy en día. Tendría usted que conocer la inflación, la inflación, cómo va acumulada a hoy y cómo es la proyección para fin de año. Usted tendría que entender cuál va a ser, cómo está el tema de la bolsa de valores y la tasa de cambio representativa del mercado. Usted tendría que estar conociendo hoy cuál es el nivel de desempleo de Armenia, del Quindío, de Colombia. ¿Sí ven? Usted tendría que estar conociendo mañana, pasado mañana, en esta coyuntura del gobierno nacional, qué leyes o qué regulaciones se está por sacar y si lo van a beneficiar, lo van a perjudicar o es indiferente. Usted tendría que estar entendiendo económicamente el país, qué está pasando en el tema de la producción, en el tema industrial. La industria está trabajando al 25%.
y ese 25% trabaja en el 10% de sus empleados. Eso está generando ¿qué tanto desempleo? ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, señor. Sí, sí, profe. Sí, profe. Ahora me quedaron dormidos. ¿Sí? Lo que los quiero es poner es en ese contexto. Lo que quiero es que ustedes se sientan que ustedes Profe. hoy están tomando las riendas de una empresa y que tienen que aprender a verlo de esa manera. ¿Les parece el ejercicio? Sí, señor. Claro, profe. De otra manera, si no lo hacemos así, considero yo que lo volveríamos algo, primero, muy aburrido. Segundo, es más difícil de entender la situación. Pero cuando a mí me ponen en una silla, me sientan y me dicen qué es lo que tengo que hacer o cómo hacerlo, y tengo que entender, la cosa se me pone de otra manera el panorama. Entonces, ese es el ejercicio que quiero que hagan. ¿Sí? Son empresarios, van a hacer una planeación estratégica, están pensando estratégicamente y ya están aprendiendo hoy a analizar ese entorno externo de la compañía, ese contexto remoto y ese contexto mm, próximo y algunas de esas variables, algunos de esos comportamientos. Algunas condiciones, pues para mí no dicen nada, pues porque no es, puede que mi empresa no tenga que ver con ese tema, pero hay otras cosas que sí me interesan saberlas. La balanza de pagos, ¿cómo está la balanza de pagos? ¿Hay déficit? ¿Hay superávit? ¿Sí? ¿Cómo está afectando? Mira aquí un tema importante, la política de los organismos internacionales. Es decir, ¿cuáles son las exigencias del Fondo Monetario Internacional en estos momentos en Colombia para el tema de desarrollo o calidad de vida, la calificación que hacen? ¿Cuál es la exigencia de la ODE que tuvo la ODS para que Colombia pudiera estar ahí? ¿Sí ven? ¿Cómo está rankeado el país a nivel internacional por otros países o por el fondo, por el FMI o por el BIC? Entonces, eso, muchachos, hace parte entonces de la formulación de la estrategia y hace parte del pensamiento estratégico. Yo tengo que pasar de esa incertidumbre a la certeza y entender entonces qué está pasando aquí con el vecino, pero también qué es lo que está pasando en otros barrios de la ciudad. Por poner un ejemplo coloquial, ¿qué está pasando con el vecino de la derecha, con el vecino del frente, con el vecino de la izquierda, con el vecino de atrás, pero también qué está pasando por allá con los vecinos de otros barrios, ¿sí? Que en algún momento me pueden afectar mi convivencia. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna intervención, muchachos? No, señor. Todo bien. Profe, la clase va hasta las 9:30. No, realmente no, porque es que aquí el tema, este módulo hay que dividirlo en 8 clases, por tal motivo debemos estar pues, ir digamos, muy ajustaditos para que las 8 clases se puedan ver en las 8 semanas, ¿sí? Sí. El tema, ¿cuál es? El tema es que haya mucha participación de los estudiantes, muchas preguntas, que haya muchas intervenciones. Pues yo no puedo decir que es que hay que llegar hasta las 9:30 en punto, ¿sí? Lo importante aquí, el tema es que ustedes entiendan cuál fue el tema, que lo asimilen, que lo comprendan y que ustedes tengan ya un conocimiento de causa, tengan unas condiciones y unos conocimientos que les permitan generar algunos juicios de valor y emitir algunos conceptos con criterio y que ustedes puedan hablar con propiedad acerca del tema que se expuso o que vieron en el encuentro tutorial. Es decir, que ustedes cuando les toque el tema de
planeación estratégica. No digan, sí, la planeación estratégica es pensar para el futuro. No, es que puedan expresar esos conceptos de una manera mucho más profesional, mucho más amplia. ¿Sí ven? Que cuando ustedes les digan, les hablen del término PESTEL o del modelo PESTEL para análisis de entorno, ustedes puedan hablar de entornos próximos y remotos y puedan discernir de manera amplia y convincente en esos términos. Esa es la pretensión de los docentes que estamos con ustedes en este ejercicio académico. No tiene otra razón diferente, sino que ustedes se apropien de esos conocimientos de una manera clara, de una manera veraz, por decirlo. Pero para que este aprendizaje académico dé sus frutos, muchachos, en cada uno de ustedes, es obviamente que tenemos que recurrir a la lectura. Obviamente ustedes tienen que leer los documentos que se suben a la plataforma y claramente ustedes deben de recurrir a otras fuentes para que amplíen ese conocimiento o para que despejen esas dudas o para que amplíen ese concepto que les llamó la atención, ¿sí? No, créanme que no sirve de nada, y lo digo con todo respeto, de los alumnos y de mis compañeros, si los docentes nos sentamos acá 3 horas y el alumno no entendió o no aprendió nada. Sería como sembrar en el desierto, ¿sí o no? Claro. Es, Sí. para mí es importante. Yo por eso, a mí por eso me gusta que vean videos, me gusta que lean los documentos, que lean el módulo, que vengan preparaditos y que hagan preguntas y que cuestionen y que contradigan y que haya una controversia, una discusión. Y que si hacen preguntas y yo no las sé, porque yo no me las sé todas, entonces alguien la puede saber y la discutimos o la dejamos para la próxima clase. Eso es lo que pretendemos y lo que pretendemos es eso, formar estudiantes con criterio, estudiantes con conocimientos, con juicios de valor. ¿Cómo se hace, cómo se logra? Pues, obviamente en estos encuentros tutoriales, pero también con el interés de ustedes por aprender y por estar permanentemente evolucionando en su aprendizaje académico. Muy bueno, entonces ya como que vamos terminando este tema, miremos a ver, porque ya hemos hablado un poco de todo esto, ¿cierto? ¿Alguna pregunta, muchachos? Hagan preguntitas, hombre. No, profe, es que usted explica muy bien que uno entiende todo. No, yo lo he entendido. En el próximo, Juan José tiene preguntas, Alexander. Profe, estamos bien. Es que incluso creo que ya habíamos visto eso, pues no sé si con usted, pero sí con otro profesor, que no me acuerdo cómo se llama, No, pero ese tema sí, ¿no? como en el primer semestre. Pues vimos el PESTEL con el profe. Sí lo vimos el Sí, semestre con el profe, pasado, con usted mismo, pero, profe, pero yo el solo PESTEL pesté. no. Sí. Bueno. Me parece que me parece que fue modelación administrativa, ¿no? ¿O en Fue como en qué? el primer semestre, algo así. Sí. Pero solo peste, yo no me acuerdo más nada. Bueno. Entonces, en la próxima clase vamos a ver, empezamos en ese tema, la teoría del negocio de Peter Drucker. Yo los invito a que para la próxima clase ya hayan leído y visto el video y leído el documento. ¿De acuerdo? Sí, señor. Voy a decir una cosa con todo respeto. Hay tiempito para que lo hagan. No se les olvide que se deben de conectar unos 10 minuticos antes. Estoy buscando aquí a ver qué más podemos, con qué más podemos alimentar este encuentro de hoy, ¿sí? Que no se nos quede pues material por fuera. Es que ya veo que...
Identificando oportunidades y riesgos. No, muchachos, yo creo que ahí sí les pido el favor de que vuelvan al módulo, le den una miradita y acuérdense que hay un foro para que ustedes, por favor, hoy mismo, si pueden, hagan la presentación, ¿de acuerdo? Y si tienen alguna pregunta, pues la hagan a través del foro. Mira, profesor, es que no entiendo esta partecita. Entonces yo la respondo por ahí si ustedes consideran Sí, que profe. lo podemos hacer. Es importante. Entonces, ¿quién me da una conclusión? Bueno, yo les quiero reiterar. Siéntanse los gerentes de sus empresas, los que tienen los que están trabajando, siéntense en la silla de la gerencia y sean ustedes los gerentes durante estas 8 semanas. Y los que no tienen trabajo, piensen en que están trabajando y que tienen una empresa. Y entonces, en ese mismo sentido, vamos a imaginarnos todo esto que vamos a ver como gerencia estratégica. Entonces, todo lo que vamos a hacer lo vamos a aplicar y siempre vamos a hablar de sus empresas. Un resumen, quiero escuchar un resumen, uno o resúmenes del tema de gerencia estratégica y el tema de análisis del entorno. Ya uno. Muy bien, ¿quién sigue? No. ¿Me escuchan? Sí, señor. Y Sí, entonces, ¿por profe. qué no han Ya, empezado? ¿Cuál es el resumen? A ver, ¿qué fue tan claro lo que les quedó? ¿Mm? Profe, pues un resumen de gerencia estratégica es que en sí, pues la gerencia estratégica son todas como las acciones, planes, ejecuciones y la forma de evaluar que orientan a una compañía a ser pues proactiva y que permite el cumplimiento de metas. Se pueden formular las estrategias pues con respecto a la matriz de OFA. Es importante adaptarse a los modelos, pues ya que el mercado cambia, por eso es importante acoplarse y ser creativos, hacer verificaciones constantes de lo que se está haciendo en cuanto a la gerencia estratégica o la planeación estratégica, proyectarse para el tema de, del, de la ventaja competitiva, tener una buena visión, una buena propuesta de valor y ya, creo que no sé. Y lo que hablabas de que la para que formulación, una, ejecución y evaluación. Me gusta la palabra que empleaste de innovar. De innovar dijiste, ¿cierto? Sí, señor. Una palabra de innovar, de estar siempre mirando hacia adelante, de estar siempre evaluando y mira qué está pasando. Ese es, y quiero, y les vuelvo a reiterar, les reitero, pensamiento estratégico. sí, Pensamiento profe. estratégico. Piensen o tengan un pensamiento estratégico. No sean el gerente del común que está inmerso, como les decía al principio, está inmerso en cifras, en documentos, en firmas, en cotizaciones, en cosas. No, un gerente debe, claro, es parte de su función gerencial, pero el gerente moderno, el gerente de hoy, debe pensar con criterio estratégico. Siempre debe pensar es cómo cambio este negocio, cómo lo llevo a otros estados. Es como cuando empezamos a pensar cómo quiero tener mi casa en el otro año, qué cerámica le voy a poner, qué le voy a cambiar, qué le quito, qué le pongo, qué le dejo, ¿cierto? De esa manera es que necesitamos que pensemos. Entonces, bueno, evaluemos entonces la tutoría, muchachos. Es importante porque estamos adaptándonos a otra nueva manera de la academia. No No, me la no, tomé. ¿ah?
no duden en decirme, profe, no entendemos, profe, cambie la metodología, profe, yo quiero hacer mi aporte, déjenme la próxima semana, yo hago una exposición o voy a contar algo, ¿sí? Si la tutoría no es dinámica, si es muy aburrida, dígamelo. No se preocupen de eso. Tenemos que buscar la manera de que ustedes estén atentos o que todos estemos atentos para que puedan captar los mensajes, para que puedan entender y para que puedan asimilar. Entonces les pido favores, o por el foro, ¿sí? Profe, es que la clase está muy aburrida, está muy, bueno, no sé. Evaluemos la clase de hoy, por favor. ¿Quién dijo yo primero? ¿De uno a cuánto? ¿De uno a cuánto? Pues, Yo ahí pues, mismo lo pues califico. yo no sé si sea un modelo, digamos, para calificar, ¿cierto? Y yo quisiera mejor es como que digan, oiga, sí, se aprende interesante, no sabía, lo voy a poner en práctica, ¿cierto? Eso es lo que realmente, porque uno puede decir de 1 a 5, entonces 5, 5, 5, 5, ay, tan querido, ¿cierto? Pero pueden quedar vacíos. Ok, No, profe, yo muy bien todo, empezando porque no tuve, ¿cómo es? No me cayó el internet, todo muy bien, no interferencia, le entendí todo, parezco como si estuviera enfrente suyo, todo muy bien. Para ok. mí, muy bien. Profe, Ah, pues realmente todo estuvo muy completo, la explicación, la guía también, pues la revisé por encimita y pues sus guías siempre son como muy completas, todo muy detallado. Mire que el taller de la clase pasada pues estaba más que fácil, más que completo, pues siempre, siempre todo es como muy bien organizado, muy bien planeado y no, pues las clases son chéveres. ok. Natalia, Alexander. Y, profe, pues yo la verdad, yo no sé, a mí me gustan mucho sus clases y más porque todas las clases que usted da son como de temas que pues me llaman mucho la atención, como procesos administrativos, esta gerencia estratégica, análisis financiero y demás. Y como lo decía Juan, sí es muy chévere porque realmente usted es un profe muy organizado y que se le nota que le pone todo el tiempo a lo que hace y todo. Entonces, eso también lo impulsa mucho a uno de pronto a hablar o a estudiar más y todo eso, porque pues también va como de cierto modo en parte de trabajo de los profes, como esas ganas y ese impulso de uno hacer las cosas, entonces pues es muy chévere. Y pues la clase no, profe, súper bien. Es muy bueno porque como somos poquitos, entonces todos hablamos. ¿Saben que a mí me gustan que haya más alumnos? Sí, ay, yo Sí. estoy feliz así, profe. No, bueno, no. A mí me gustaría que hubiera más alumnos, pero bueno, no importa. Muchas gracias. Alex. Alex. ¿Qué más, Coito? ¿Qué Alex. más? Bien. Les deja eso ahí para que crean que está ahí Sí, y se sí, va a sí, sí. dormir. Sí, Alex deja eso ahí prendido. Entonces, pues no lo pone en cámara para que no lo veamos que se va. Sí. Ah, Bueno, muchachos, entonces, nada, les pido el favor de Profe, ahí que. volvió, lo despertamos. Alex, cuéntame. No, profe, no es que no me entraba el micrófono. Lo despertamos. No, profe, pues la clase, bien. Pues a mí acá se me dificulta un poquito, ya pues por el horario, el ámbito pues acá al hogar, porque pues a veces tengo mucho ruido, pero no, la clase es entretenida, el tema estaba muy chévere. Siento pues que no tengo la más mínima idea pues de este tema, es totalmente nuevo, pero pues me pareció muy interesante. Creo pues que esto es como, de lo poquito pues que vi, pienso que es como las raíces al fin y al cabo de la carrera que estamos haciendo. De esto parte todo pues el plan como tal y nos puede pues de entender este tema muy bien o de manejarlo de la forma que usted nos dijo, pues va a resaltar al fin y al cabo al terminar la carrera.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Nada, entonces la invitación es para dentro de 8 días a la tempranito, 6:30, se conectan por favor antes, Sí. por favor se conectan antes y les recomiendo en estos momentos, si pueden, utilicen el foro y hagan la presentación. ¿De acuerdo? Es importante que dejemos esa evidencia de que estamos trabajando con el foro y estamos manejando la herramienta. Les agradezco la participación, les agradezco la asistencia a la clase y nada, como les digo, estoy atento, estoy presto a cualquier sugerencia de ustedes, a cualquier ayuda que me puedan brindar desde la parte académica, siempre para mejorar. Cuando el docente mejora su proceso de enseñanza, los alumnos mejoran su proceso de aprendizaje. No se les olvide eso. Si ustedes hacen que el profesor sea bueno, su enseñanza sea buena, su aprendizaje va a ser bueno. ¿De acuerdo? Entonces sí es bueno que evalúen el docente y evalúen las materias. El docente puede ser muy bueno, pero hay veces no nos hacemos entender en algunas componentes. Entonces es bueno que ustedes tengan esa responsabilidad y ayudarnos a mejorar. ¿De acuerdo? Les deseo una feliz noche. Saludos a toda su familia. Por favor, se Igualmente, cuidan. profe, muchas gracias. Nos estamos hablando y nada, que descansen. Bueno, Listo, profe, igualmente, También, profe, hasta profe, gracias, mañana. lo Chao, mismo. muchas Hasta gracias. mañana. Bueno, Hasta luego. chao, chao, chicos. Chao. Bueno.